Mucho vértigo se viven en el Gabinete Nacional en la previa de las elecciones. Se confirmó que Pablo Quirno, quien hasta este momento es el secretario de Finanzas, el número 2 del Ministerio de Economía, será el reemplazante del canciller renunciante de Gerardo Bertein. Gerardo, me había olvidado el nombre, Gerardo Bertein. Presentó su renuncia ayer y el gobierno avisa que el número 2 de Economía, el número 2 de Toto Caputo, Pablo Quirno, va a reemplazarlo en la Cancillería a partir del próximo lunes. Así fue como lo comunicó el gobierno hace minutos. El lunes se va a dar, después de las elecciones, el recambio. Comunicado oficial. El presidente Milei le agradece al señor Bertein por los servicios prestados y por haber sido una parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y la Embajada Argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos. Y después se refiere a Quirno, actual secretario de Finanzas, número 2 de Toto Caputo, como miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino. Bueno, habitual el tono grandilocuente del gobierno para este tipo de comunicaciones. La cuestión es que Quirno entonces será el ministro de Relaciones, el tercer canciller de Milei. La primera fue la cordobesa Diana Mondino, después vino Bertein y ahora Quirno, otro economista, también formado en Estados Unidos y que trabajó muchos años en Estados Unidos, como había sido el caso de Diana Mondino. Bueno, muchos observadores vieron en la confirmación del presidente Milei de que iba a haber muchos cambios en el gabinete, la aceleración de una pelea, de una fuerte interna que ya venía gestándose entre bambalinas. Y no es un dato menor que Bertein le haya presentado la renuncia, haya metido un portazo antes del domingo, antes de las elecciones, y que haya firmado 83 designaciones con mudanzas incluidas y desplazamientos de funcionarios diplomáticos a distintas delegaciones mundiales, cuestión que ahora será observada por el propio presidente Milei. Se ha ocupado acá con Quirno un casillero. Había un montón de especulaciones. Algunos decían, bueno, el actual jefe de gabinete Franco podría ser el embajador o ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, ya está Quirno en ese lugar. Francos no irá a la Cancillería. Vamos a ver qué lugar le dan a Santiago Caputo, a quien el propio Milei dijo que lo va a llevar al gabinete, ¿no? El propio Quirno hace minutos anunciaba su designación en la Cancillería a través de este tuit. Un honor asumir esta nueva responsabilidad. Muchas gracias al presidente Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo, con quien trabajaba, o con quien trabaja hasta hoy, por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo, dijo Quirno, que además tuiteó el comunicado con el anuncio de su designación en la Cancillería. Bueno, ayer estuvo en Córdoba el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, expuso en la bolsa y recién acaba de hacer declaraciones diciendo: me siento cómodo con el dólar a 1.500. En algún momento, recordemos que Caputo había fanfarroneado cuando el dólar estaba a 1.000. Si te interesa, si te conviene, compra, campeón, no te lo pierdas. Ahora dice que está cómodo con esta cotización. Dicho sea de paso, con un fuerte desembarco de divisas de Estados Unidos, el dólar hoy bajó un poco, ¿no? Bueno, y sobre todo el escenario preelectoral, consultamos a un experto, el ex ministro de Finanzas de la provincia, Osvaldo Giordano, cuya opinión vamos a escuchar en un ratito, porque antes revisamos a cuánto está la cotización del dólar hoy. 1.505, el dólar minorista, oficial, 1.505, un poco por encima del techo de la banda cambiaria, que está en 1.480, pero eso es para el dólar mayorista. Sí, ayer había estado a esta hora 1.515, 1.522, ¿no? Bajó un poquito. Vamos a ver qué decía entonces Osvaldo Giordano. Tanto el resultado en sí, sino cuál es la reacción frente a ese resultado. Si la reacción es vamos a cambiar en los aspectos que ha mostrado debilidad el gobierno, que es la capacidad para conseguir apoyos en el sostenimiento del pilar de su programa económico, que es el equilibrio fiscal, y además avanza en una meta un poco más ambiciosa de reforma, porque hasta ahora ha sido relativamente poco lo que pudo hacer. Si logra eso, creo que no va a pasar nada. Yo creo que la semana que viene nos vamos a olvidar un poco del dólar y empezaremos a hablar de otros problemas que tiene la Argentina. Por el contrario, bueno, si el resultado es extraordinariamente negativo o positivo y el gobierno de alguna u otra manera no logra, digamos, estos apoyos para sostener el equilibrio fiscal y empezar a avanzar en las reformas, bueno, ahí sí creo que no hay forma de parar lo que hemos visto estos días, ¿no? De clima de crisis, de que se hace muy difícil sostener el dólar
inclusive con el apoyo extraordinario de Estados Unidos. El problema es de confianza, es decir, que si no estamos seguros de que el gobierno va a poder sostener el equilibrio fiscal y que va a poder avanzar las reformas, vamos a la crisis seguro de vuelta. Y ahí ni siquiera el apoyo de Estados Unidos nos salva. Charly García, Sí, uno de los genios del rock nacional.